X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. Hace años que estudié esta fórmula, pero todavía no sé ni para qué sirve y aún está en mi memoria. Hoy en Me Tomen Todo nos visita Gabriel Winter, catedrático y docente desde hace más de 40 años. Bienvenido, Gabriel Winter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, agradecido de tener la oportunidad de divulgar un poco la ciencia y, en fin, digamos, de interés, digamos, en cuestiones, digamos, de la sociedad y de la empresa y del público en general, ¿no? Entonces, pues encantado. ¿Qué tal? Yo estoy encantado de tenerte por aquí. Como habrás escuchado en mi introducción, hablo de una fórmula que estudié de pequeño y a día de hoy sigo teniendo en mi memoria y mucha gente se pregunta para qué sirven las matemáticas eh, y hasta yo me lo pregunto, o sea, ¿para qué servía esta fórmula y en qué, en el día de hoy, en qué lo podemos ver eh, que se haya utilizado para algo funcional, para la gente de a pie? Sí. Bueno, en lo que tú estabas comenzando, me distraje tomando un vaso de agua. ¿Cuál es la fórmula que dijiste? X igual a menos b más menos, o sea, más menos, sí, Sí, raíz cuadrada de bueno, b al cuadrado. vale. Sí, 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 bueno, es una fórmula para hallar cuando una función, cuando una gráfica, por ejemplo, ¿no? Corta y tiene al eje de las X y se obtiene que vale cero, ¿no? Entonces, da dos soluciones a una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, bueno, pues en muchos problemas, pues realmente después de simplificar o en una parte en concreto, pues hay que hallar esos puntos de corte de la gráfica de la función con el eje de x igual a cero para saber cuándo la función vale cero, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues está. muchas veces queda una ecuación de segundo grado y ahí la puedes aplicar. Si realmente tienen un grado mayor o pues, normalmente se utiliza ya un software de métodos numéricos, ¿no? Ya lo usamos con métodos computacionales, ¿no? Claro. Pero si es de segundo grado, sí. Para el que no te conoce, eres docente de hace 40 años, me has comentado, Sí, catedrático en Islas Canarias, ¿puede ser? sí, sí, en la isla de Gran Canaria, sí, sí. Mm. En la Yo te... Universidad de Las Palmas, ¿no? Es En la decir, en las Universidad de Islas La Paz. Canarias tenemos dos universidades, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna en la isla de Tenerife, ¿no? Entonces aquí yo estoy en Gran Canaria, que realmente es donde realicé los estudios de ingeniería, los estudios de doctorado y he hecho la carrera docente investigadora. Claro, antes de entrar en la materia que estás investigando, que trata sobre el hidrógeno, quería hacerte una pregunta más personal, que quería saber qué te llevó interesarte tanto por las matemáticas y luego por la docencia. Sí, pues bueno, esto tiene, digamos, tengo el gusto de contarlo, ¿no? Porque hay una serie de anécdotas, ¿no? Es decir, yo he tenido la suerte de que desde los 10 años en bachiller siempre he tenido buenos profesores de matemática en todos los cursos. Es decir, Muy eh, importante eso, sí. entonces, claro, y tenía una característica común, que los profesores de matemática a veces llegaban incluso 5 minutos más tarde y acababan la clase 5 minutos antes y marcaban menos deberes. Entonces, pues para mí realmente lo veía siempre muy atractivo, ¿no? Ah, mira. Siempre me gustó las matemáticas porque, bueno, pues yo creo que gracias a tener buenos profesores, un poco aleatorios, porque son distintos cursos, desde que tienes 10 años hasta que vas a la universidad, ¿no? Y entonces, pues me fui a la Universidad de La Laguna a estudiar matemáticas, porque en nuestra universidad no están los estudios en matemáticas, hay otros estudios. Y realmente después, ahí fue el año antes de morirse Franco, hubo mucha agitación social, había mucha... Y entonces no hubo casi curso y entonces me vine con mis amigos que estaban estudiando ingeniería. Pues cuando acabé ingeniería, pues realmente surgió la oportunidad de una plaza de profesor ayudante de matemática y dije, bueno, pues estupendo, porque soy ingeniero y voy a impartir clases de matemáticas. Claro, aquí rescato dos cosas. Una, te acercaste a las matemáticas porque te podías escaquear esos 5 minutos del principio y 5 del final. Y luego mi pregunta es, cuando has sido profesor, ¿has hecho lo de los 5 minutos? ¿De empezar tarde e irte 5 minutos antes también?
Bueno, lo he cumplido a medias, ¿no? A Porque media. llegar tarde, a veces 5 o 10 minutos sí ha sido, pero después a veces tardo un poco más y me paso 1 minuto o 2. Entonces, lo he ido corrigiendo con la edad, pero sí, en la encuesta me dicen que no soy muy puntual, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, pues ya cuando miro que el profesor ya quiere entrar en el aula, digo, bueno, pues ya está, más o menos sí, un poco. ¿Qué es lo que desearías haber sabido por aquel entonces, que sabes ahora, cuando decidiste estudiar matemáticas? O sea, algo que dijese, joder, si yo hubiese sabido aquello con 20 años o con la edad que tenías. Bueno, la verdad que es una pregunta un poco como que puede tener muchos matices, ¿no? Ujú. Entonces, hombre, si yo hubiese sabido de realmente que a través, que vamos, para, vamos, que valorando, que iba a valorar muchísimo más el estudio de la aplicación de las matemáticas, que lo que es en sí el estudio de métodos matemáticos, sino las aplicaciones para resolver problemas reales, problemas de interés para la sociedad y eso, pues realmente en vez de haber empezado a estudiar matemáticas, podría haber empezado a estudiar ingeniería, hubiese ganado un año, ¿no? Un añito, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a entrar en temas más divulgativos ya. Haces una investigación a día de hoy con el hidrógeno, en concreto el hidrógeno verde, que he visto que ahora está en boca de todos por el tema de la guerra de Putin y que parece que va a ser un material que hay un canal ahora que están haciendo hidrógeno verde entre Rotterdam y creo que he escuchado, y una ciudad española, ¿no? No sé cuál es exactamente. Sí, bueno, hay muchos proyectos en marcha, ¿no? Es decir, hay uno en las Islas Baleares Sí. con apoyo, con financiación europea. Quieren replicar ese en parte aquí, también en Gran Canaria y en Tenerife, ¿no? Y realmente lo que se trata es que el hidrógeno se obtenga de forma limpia, ¿no? Es decir, que se obtenga a partir del agua, porque actualmente lo tradicional es que el hidrógeno pues realmente lo extraen, digamos, digamos, gases como el metano o etcétera, ¿no? Y entonces pues realmente eh, está la fuente primaria de energía es una fuente fósil y realmente de un gas invernadero, ¿no? Y realmente van en contra un poco del cambio climático, ¿no? Claro, pero Lo para empezar desde el importante, principio es, ¿qué es el hidrógeno exactamente? O sea, sí, un protón y un electrón y abunda en el universo. ¿Podríamos decir que es una energía renovable o cómo? Vamos a empezar por el sí, principio. ¿Qué es el hidrógeno? Para alguien que no lo ha escuchado nunca. sí, pues el hidrógeno tiene una particularidad que solo tiene un átomo Ah, y realmente, sin embargo, digamos, tiene un gran potencial energético, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, el hidrógeno, cuando se mezcla con oxígeno, ujú. pues realmente se produce como una combustión, una oxidación, ¿no? Y produce, digamos, calor y también electricidad se puede obtener, ¿no? Entonces, abunda en el universo. Sí, 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 Abunda. abunda, por ejemplo, en la atmósfera nosotros tenemos un alto porcentaje de hidrógeno, ¿no? Es decir, que creo que tenemos casi el 70% de hidrógeno, después tenemos un veintitantos de nitrógeno y después ya hay pequeños componentes, ¿no? Es decir, que no solo el agua, que es H2O, es decir, hidrógeno y oxígeno, ¿no? El agua pura es hidrógeno y oxígeno, sino que en el aire pues también realmente tenemos hidrógeno, ¿no? Muy bien. Entonces, necesitamos el hidrógeno para vivir, entiendo. Sí, el hidrógeno, por ejemplo, se está utilizando muchísimo, aparte de los cohetes espaciales y demás, porque tiene un poder de ignición muy fuerte, es decir, produce una llama muy fuerte, es decir, es como mucho más, da una potencia energética mayor que otros combustibles, ¿no? Y se utiliza muchísimo para producir amoníaco. Es decir, Ah, el amoníaco es el producto químico que más se produce en el mundo. Y el el amoníaco. amoníaco lo hacen a través del hidrógeno. Es decir, el amoníaco tiene una fórmula química
NH3, que es Sí, nitrógeno, hidrógeno, ¿no? Entonces, para producir amoníaco hace falta hidrógeno, ¿no? Y el amoníaco pues, se utiliza pues, como fertilizante, como realmente desinfectante, se utiliza en productos farmacéuticos, es decir, tiene muchísimas aplicaciones. Y ya después, cuando entremos quizás en más detalle, es de suma importancia cuando queremos utilizar el hidrógeno como una fuente de energía para centrales eléctricas, para coches, camiones, etcétera, es muy importante también, aparte de producir hidrógeno, producir amoníaco. Es decir, porque es bastante fácil ya teniendo el hidrógeno producir amoníaco, porque salva bastante el inconveniente del almacenamiento de hidrógeno. Es decir, el hidrógeno tiene una limitación de almacenamiento, que ya si quieres ya comentamos luego. vale. O sea, entiendo entonces que el hidrógeno es de vital importancia y puede ser en el futuro muy importante para las empresas, para los países, para seguir desarrollándose. O sea, es importante los trabajos de investigación que hacéis personas como tú, ¿verdad? Sí, y sobre todo, bueno, yo realmente, mi equipo de investigación, lo que más estamos dedicados es a optimizar, digamos, una especie de planta, una planta donde, por un lado, donde tenemos aerogeneradores eólicos para obtener del viento, digamos, electricidad, paneles fotovoltaicos para a través del sol tener electricidad, y con esa electricidad descomponemos el agua en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno también se utiliza en hospitales y en soldadura, etcétera, ¿no? Es decir, que del agua obtenemos hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y ese hidrógeno realmente después puede servir, por un lado, como combustible, pero por otro lado existe lo que se llama la pila de combustible, que viene a ser como la batería de hidrógeno. Es decir, un coche eléctrico se le puede quitar la batería eléctrica y se le pone lo que se llama pila de combustible, que entonces utiliza el hidrógeno como fuente, es decir, que el coche va a una especie de hidrogenera, una estación de servicio, Ujú. te inyectan en el coche hidrógeno y ya ese hidrógeno, pues realmente en esa pila de combustible produce electricidad y vapor de agua, es decir, que no emite ningún contaminante, solo Eso emite vapor de agua. a día de hoy es posible esto, o sea, no es que sea Sí, ya el sí, sí, futuro, o sí. sea, ya, Sí, ya, no, ya no, está no, pasando. no, no. Al día de hoy, realmente ya leí, por ejemplo, que en China ya hay como más de 100.000 Ah, mira, autobuses y camiones de hidrógeno, ¿no? Y realmente en Alemania también hay, ¿no? Es decir, en Barcelona hay una flota de 12 o 14 autobuses, es decir, realmente ya técnicamente está bastante maduro, está bastante maduro. Otra está cosa avanzado. es que a Sí, nivel de coste, lo más barato es quemar carbón, ¿no? Quemar claro, carbón es lo más barato, ¿no? como Y lo más siempre, contaminante. claro. Después está pues, el gas natural, pues también es contaminante porque hay siempre escape de metano y en fin, y realmente... eh, y entonces con el hidrógeno, pues realmente utilizamos energías limpias, porque la energía eólica, la energía solar, es una energía limpia, ¿no? Y, por así decirlo, combinar el hidrógeno con oxígeno en una pila de combustible para producir electricidad, solo el único componente aparte que produce es vapor de agua, ¿no? Es decir, que realmente es totalmente limpio, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿qué índice de contaminación tiene este tipo de herramienta, de energía, de utilidad que se le va a dar? Pues no tiene ninguna, es decir, realmente es decir, el hidrógeno realmente no, una vez obtenido, es decir, lo que es importante es obtenerlo a partir de la energía renovable, Ujú. porque realmente así, digamos, no tiene la huella de carbono es cero, es decir, no procede de nada que haya tenido carbono, ¿no? Y no produce ningún, es decir, un coche de hidrógeno, ¿no? Ujú. Normalmente se utiliza en vehículos pesados, porque en vehículos pequeños las baterías eléctricas pues son más baratas y realmente van bastante bien, pero cuando los coches o los vehículos, o ya si hablamos incluso de trenes, ¿no? Es decir, cuanto más pesado es el medio de transporte, ¿no?
donde es más importante utilizar hidrógeno. ¿Por qué? Porque las baterías eléctricas pesan mucho y realmente entonces no son tan viables. En el sector de la aviación algún día se podrá utilizar? Sí, sí, es decir, ya el otro día leí que creo que Airbus ya está, digamos, diseñando, digamos, con hidrógeno, ¿no? Hay pequeñas variantes, por ejemplo, en la aviación, el hidrógeno a lo mejor lo tienen en estado líquido y entonces tiene que estar a menos 200 y pico grados, ¿no? Entonces, en cambio, en centrales eléctricas o en motores, realmente se suele utilizar, digamos, el hidrógeno en forma de gas, ¿no? Es decir, el hidrógeno puede estar en forma líquida, lo que pasa es que a unas temperaturas excesivamente bajas, ¿no? O realmente digamos, en forma gaseosa, ¿no? Lo que pasa es que para el problema del hidrógeno es que ocupa mucho volumen, ¿no? Ah, Así. Entonces ahí, digamos, es decir, el hidrógeno donde se produce o muy cerca donde se produce es óptimamente donde se debería de consumir para no tener que transportarlo por transportarlo, claro. camiones o por nada, ¿no? Porque, claro, fíjate que a una atmósfera de presión, que es una atmósfera, vamos, ambiental, ¿no? Es decir, que estamos a nivel del mar, ¿no? Es decir, pues lo que sería un metro cúbico de espacio, un metro por un metro por un metro, ¿no? Pues nada más que tiene 2 kilogramos de hidrógeno. Oh. Claro, o sea, Entonces, hay sin embargo, diferencia. si lo comprime a 700 bar, es decir, a 700 atmósferas, si lo comprimimos multiplicado por 700, así todo tiene una densidad de 24 kilogramos por metro cúbico, que es muy baja Es muy también. poco, sí. Es muy poco también. Claro, según el terreno, cada país, ¿hay países más ricos en hidrógeno o menos ricos? ¿Cómo se puede hacer con el, no sé, No, es decir, con sí, otras energías? no, es decir, si el hidrógeno optamos por obtenerlo por la energía renovable, el agua es el elemento fundamental, ¿no? Es Sí, por decir, ejemplo, en el desierto es muy difícil conseguir hidrógeno, entiendo. claro, en el desierto, sí, pero por ejemplo, en toda la zona costera, en todas las zonas Ujú. costeras, en todas las islas, en la zona mediterránea, todo, se puede desalinar el agua, ¿no? Es decir, eliminar la sal del agua de mar, y como tenemos agua de mar, es decir, todo lo que esté cerca del agua de mar, pues podemos utilizar porque se filtra y ese agua para que tenga un alto grado de pureza, para precisamente poder descomponer el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Obviamente, realmente en una zona que está alejada, pues tendría que ser de agua potable o de presa, y ahí sí puede un poco competir, pues claro, con el escenario actual de sequía, de que le puedes quitar ese agua para la agricultura, ¿no? Claro. Entonces lo idóneo es cerca de donde tengas mar, ¿no? Actualmente en España, ¿cómo está tratando el gobierno este tema? O sea, ¿está Bueno, dirigiendo pasta para estos proyectos o no? bueno, sí, pero a través de los fondos europeos, ¿no? Es decir, Europa en los 2 últimos años y sobre todo el último año está haciendo una apuesta fuerte por el hidrógeno, ha hecho muchas convocatorias, muchas ayudas a empresas, ¿no? Pero todavía no es suficiente. La verdad que ha habido, con la guerra a Ucrania, ha habido un poco, a mi juicio, un parón, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, producir hidrógeno todavía sale más caro que producir gas. Pero por Aunque, el terreno, por el espacio que ocupa o por transportarlo. ¿Cuál no, es? no, no, una pregunta muy interesante, sí. Es porque para descomponer la molécula de agua, para descomponerla en hidrógeno y en oxígeno, Ujú. necesita bastante electricidad. Mm. Entonces, claro, tengo energía eólica solar, pero tengo que emplear bastante para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Ahí tiene ese consumo energético. Ahí va a haber eh, el debate, ¿no? total. En Europa, en España, en todos los lados va a estar ese debate.
Sí, pero ya cada vez realmente cuesta menos. ¿Por qué? Porque ya hay distintos tipos de electrolizadores, entonces pues ya se ha mejorado la eficiencia. Se está evitando que el electrolizador es el, digamos, el elemento, ¿no?, que tiene, no sé, para lo que sepan algo, una cosa mínima de química, un ánodo y un cátodo, ¿no? Entonces, bueno, pues al poner una corriente eléctrica, el hidrógeno queda en un lado, por así decirlo, de estos pequeños depósitos, ¿no?, y el oxígeno en otro. Y ese consumo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se utiliza mucho el cobalto o el titanio, y el titanio es caro, ¿no? Entonces se está evitando, es decir, para bajar el precio de los electrolizadores, porque claro, la inversión de los electrolizadores, pues realmente, por ser esto, para abaratarlo, pues se está empezando a investigar. Y en eso en España he visto que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y algunas universidades están bastante dedicados a utilizar nuevos materiales precisamente para hacer más eficiente y abaratar el coste de los electrolizadores, ¿no? Muy bien, muy bien. En concreto, hablando de tu equipo de investigación y vuestro proyecto, ¿qué es lo que hacéis en vuestro día a día? O sea, ¿qué es exactamente el fin de vuestro proyecto o vuestra investigación? Sí, el fin, si quieres comparto pantalla Sí, por favor. para solo enseñar parece que una imagen vale Sí, más sí, que sí. mil palabras siempre, ¿no? Sigamos aprendiendo, claro que sí. Sí, sí, sí. Entonces, tenía aquí yo un PowerPoint. ¿Ven el PowerPoint? No, creo que todavía no estás compartiendo. A lo mejor tarda. A ver el Zoom. Voy a poner compartir. Vale, sí, es que me faltó darle. Es que utilizamos distintas Ahí plataformas. estamos. Sí. Es que hoy en día, por un lado, Lo vemos, lo utilizamos Zoom, vemos, lo el vemos. Skype. Sí, bueno, realmente, por ejemplo, lo que estabas hablando de consumo energético, por ejemplo, uno de los electrolizadores que son los que más se están utilizando, consumen 45 kilovatios hora por cada kilogramo de hidrógeno producido. Esto, pues realmente, poco a poco se va a ir reduciendo y entonces va a abaratar el coste, ¿no? Pues bueno, esto es una instalación, Esto ya es vuestro digamos, proyecto, ¿no? sí, Ah, vale. Esto es esta vuestro es proyecto. nuestra propuesta. Nuestra Vuestra propuesta propuesta. es, Vale. digamos, que por un lado obtenemos la energía a través del viento, la energía eólica y de energía solar, ¿no? Y por un lado la dedicamos a producir agua, Vale. porque ese agua lo necesitamos después para producir hidrógeno. Por otro lado, del aire es fácil captar el nitrógeno. Entonces, si del aire es fácil captar el nitrógeno y a un coste bajo, y ya tengo el hidrógeno, produzco el amoníaco. ¿Qué es NH3? Es amoníaco. Es amoníaco, Vale, exacto. Y como tiene H3, el H de hidrógeno, ¿no? Entonces, vale. para hacerte una idea, un kilo de hidrógeno con 4,5 kilos, algo aproximadamente, de nitrógeno, producen 5,5 kilos de amoníaco. El amoníaco es fácil tener, en condiciones ambientales está en estado líquido. Solo con subir un poco la presión a 6 o 7 atmósferas, lo tengo en estado líquido, o solo por bajarlo a 20 grados, a 33 grados, ¿no? Es decir, el amoníaco, por tanto, en estado líquido, tiene una densidad de 700 y pico kilogramos por metro cúbico, es decir, que en un metro cúbico tengo bastante amoníaco, Ajá. y el amoníaco, por tanto, es un almacenamiento químico del hidrógeno. ¿Por qué? Porque después está lo que se llama el craqueador, que ya disocio y hago la inversa, es decir, el amoníaco lo descompongo otra vez en hidrógeno y nitrógeno, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es optimizando el funcionamiento de esta planta. ¿Por qué? Por ejemplo, también podemos aprovechar la producción de oxígeno, pero por ejemplo, el marco de optimización, ¿no? Tengo yo creo que aquí O sea, una es un poco interesante. jugar a hacer pociones, ¿no? Como si nos pusiésemos a jugar
a mezclar líquidos y sale otro líquido y así vamos jugando, Sí, ¿no? eso es la química, ¿no? Pero Mm. realmente lo que necesitamos es optimizar, por ejemplo, tenemos una demanda de hidrógeno, a lo mejor diaria, cerca de la central, porque hay un contrato con una estación de autobuses, con una compañía de autobuses o con una compañía de camiones o de taxi, ¿no? Entonces, hay que dar hidrógeno según una demanda que puede ser, digamos, cada día o incluso a más largo plazo, ¿no? Para almacenar a más largo plazo utilizamos amoníaco, ¿no? Entonces, tenemos almacenamiento en diferentes campos, ¿no? Pero vamos, el tema está en, por ejemplo, si me permite, tengo ahí una gráfica que más o menos son... Buen proyecto el vuestro, buen proyecto, sí. Sí, sí, bueno, ahí hacemos... Esto puede ser, digamos, parte, sí, esto es un proyecto que ha ido creciendo. Es decir, por ejemplo, al principio podemos tener el agua de la red de abasto Sí. y de la energía renovable tenemos el hidrógeno, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque descomponemos el agua. Es decir, este agua con la energía eléctrica obtenemos hidrógeno. Pero bueno, podemos dar un paso siguiente y decir, hombre, no vamos a quitar agua de los agricultores, entonces vamos a cogerlo del mar, Del mar. ¿vale? Y entonces ese hidrógeno, pues ya lo cojo del mar y además ese agua, parte lo puedo vender. Es decir, que ya que pongo una desaladora, pues no me conformo solo con producir el hidrógeno que necesite para mis fines que estén previstos, sino que también obtengo agua porque siempre hay más necesidad de agua en todos lados, ¿no? Claro. Entonces, la siguiente fase, pues, ¿cuál sería? Decir, bueno, pues ahora voy a producir lo que decíamos, el amoníaco, ¿no? ¿Vale? Ujú. Voy a producir el amoníaco, ¿no? Entonces, como digo, el amoníaco tiene muchas, digamos, posibilidades. Puede ser como combustible, fertilizante, producto farmacéutico, es poco costoso, es fácil de distribuir, ¿no? Entonces, incluso el hidrógeno puedo yo utilizarlo como combustible en, digamos, una turbina o un motor, es decir, un motor de los que tenemos ahora de combustión interna, se le puede inyectar un alto porcentaje de hidrógeno, pero está eso perfeccionándose, ¿no? Ya incluso hay un Fórmula 1 que lo están adaptando y realmente, es decir, el hidrógeno también sirve para motores, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos en un programa, es decir, estamos diseñando un programa de optimización que si lo encuentro rápido enseño una figura y si no, pues creo que lo tengo aquí precisamente nos van a publicar en Springer dentro de un mes o 2 meses un libro, ¿no? Mm. Y en él, pues bueno, intentamos describir de forma relativamente sencilla, pero ponemos algunos casos prácticos, ¿no? Y bien, por ejemplo, realmente este es el caso de, por ejemplo, que tengo aquí, se ve un poco difuso, la verdad que, en fin, Bueno, se perdona un aprecia, se poco, aprecia. se aprecia, sí. Sí. Por ejemplo, esto es el caso de que tenemos energía fotovoltaica y entonces la línea verde, esta más alta, es la energía que me está dando el sol un día determinado. Y este es Vale. al día siguiente. Por eso lo hacemos en 48 horas para también ver en medio, pues si quiero almacenar en batería, etcétera, ¿no? Entonces, si yo le doy prioridad a producir hidrógeno, pues realmente toda la energía que está aquí debajo en punto suspensivo, lo cojo para producir hidrógeno. Entonces, tengo una energía sobrante que lo puedo realmente volver a enviar a la red, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un programa de optimización para ver qué energía vendemos y compramos cada hora del día, de tal manera que cumpliendo el objetivo de compromiso de despachar hidrógeno o de almacenar en amoníaco. Pero a qué hora del día compramos energía, a qué hora del día la vendemos, según los precios horarios y teniendo en cuenta todas las restricciones que hay, que son muchísimas, que hay que cumplir balance energético, que está toda la química detrás, en fin, que
pues Oye, ¿esto es un proyecto que os tienen que aprobar, supongo, para que salga adelante? sí, O... bueno, hemos solicitado, hemos lanzado varias convocatorias, en el último año, ¿no? Pero realmente hemos quedado ahí en puertas, ¿no? Porque nos faltaban algunos partners, es decir, hay mucha, quiero decir que casi todo el dinero se lo están llevando a las grandes empresas. Es Bueno, decir, qué sorpresa, ¿no? Enagás, Iberdrola, tal, pues claro, hay una convocatoria de proyectos de hidrógeno, no sé qué tal. Entonces ellos dicen, vale, pues yo pongo 10 millones de euros y le pido 10 millones de euros a Europa. Y Europa, si lo ve factible, también eso es competitivo, es decir, entre ellos compiten mucho, ¿no? Pues, pero claro, desde el punto de la universidad, para elaborar un software, pues realmente, aunque es una financiación más pequeña, curiosamente ahora, pues no, hombre, también vamos a empezar a acudir ahora a más que en el último año. En el último año solo hemos presentado en 2 convocatorias que ya nos advirtieron que era excesivamente competitiva. O sea, en una se presentaron 720 proyectos, para que te hagas una idea, ¿no? Madre mía. 720 proyectos, Bueno, para vamos a aprobar 80 o esperemos, 60. Gabriel, que este episodio le llegue a alguna empresa grande y a lo mejor se ponen en contacto contigo y quieren Nosotros meter una estamos en inyección de pasta. contacto. Sí, nosotros estamos en contacto aquí con la asociación ASINCA, la Asociación de Empresarios, digamos, de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ujú. Nos hemos puesto en contacto con empresas también importantes y, bueno, hay algunas cosas que decimos que a veces no les gusta mucho, ¿no? Porque Anda. dice, tranquilo, tranquilo, todavía todo esto sí, pero no tan rápido, porque claro, económicamente me duele un poco, ¿no? Ah, claro. Bueno, Hay que hacer inversiones. Siempre tiene la disculpa de que todavía se puede madurar más tecnológicamente, pero yo creo que ya es el momento donde en distintos países ya están creando la demanda, porque claro, por ejemplo, aquí en las Islas Canarias hay algunas pequeñas empresas que, por ejemplo, están interesadas en la producción de hidrógeno. ¿Por qué? Porque la energía renovable, es decir, cuando hay energía renovable, pues tenemos hay muchas horas que hay viento, ¿vale? Y tenemos las horas del sol, las que son, pero que aquí hay bastante, ¿no? Pero por la noche no hay, ¿no? Pero el viento incluso, pues hay veces que hay periodos de calma, es fluctuante. Entonces, es súper importante almacenar energía. Es decir, muchas veces, incluso cuando hay mucho viento, impiden que esa energía la inyectemos en la red porque dice que es demasiada energía para lo que realmente se necesita a esa hora y entonces desestabiliza un poco la frecuencia de la señal de la red, hay que etcétera, ¿no? encontrar el Entonces, equilibrio ahí, ¿no? exacto. Entonces, es súper importante el almacenamiento, ¿no? Y entonces, claro, cuando nosotros le decimos que queremos ser un poco más ambiciosos y que aparte de almacenar hidrógeno en unos depósitos, porque realmente cerca ya se va a despachar, pero vamos, que no va a ser en grandes cantidades y que realmente hay que ir a la vía de amoníaco, pues ya eso realmente todavía eh, España no va tan avanzado, por así decirlo. Bueno, España, son multinacionales ya lo que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, Arabia Saudí lo tiene clarísimo, es decir, ya está implantando muchísimos paneles fotovoltaicos, porque claro, es lo que tú dices, hay zonas desérticas y demás que le falta el agua, pero el sol, no vea, el sol le sobra, ¿no? Es El decir, sol es y ahora. entonces pasa lo mismo también en Marruecos. En Marruecos, bueno, que tiene zona de costa, pero tiene grandes extensiones para de energía, tiene mucho potencial de energía solar, ¿no? Entonces, tanto en Arabia Saudí como seguramente pasará con Marruecos, ellos con la energía fotovoltaica, pues realmente ya tienen electricidad pues, en grandes cantidades, ¿no? Qué Que de bien. tal manera, bueno, pues si el agua tiene alguna cuenca por ahí o tiene algunas presas, en fin, o lo hacen cerca de la costa, si lo hacen cerca de la costa, como Marruecos no tiene problema cerca de la costa, pues también tienen el hidrógeno, ¿no? Entonces, Qué bien. ahí están apostando ya por almacenarlo en forma de amoníaco y ya están empezando a construir, adaptando buques que en vez de llevar petróleo lleven amoníaco. Mi grupo de investigación, donde realmente está realizando los máximos esfuerzos,
es en optimizar, digamos, lo que es el funcionamiento de una planta. ¿Para qué? Para que sea lo más económicamente rentable y al mismo tiempo satisfaga pues, todos los requisitos técnicos y por otro lado satisfaga las demandas que tenga en dicha planta en contratos de suministrar hidrógeno o oxígeno o realmente, digamos, pensando ya casi para dentro de pocos años el amoníaco, ¿no? Entonces, claro, optimizar, nosotros utilizamos unos métodos de inteligencia artificial de tal manera que incluso combinamos redes neuronales, que es una de las herramientas de inteligencia artificial, con un algoritmo de optimización que son los más potentes o de los más avanzados, que se llaman algoritmos evolutivos, ¿no? Y eso que lo que nos permite, pues nos permite en un tiempo razonable de cálculo obtener unas muy buenas soluciones óptimas, ¿no? Que ante la complejidad de la gran cantidad de número de variables, el gran número de ecuaciones y los procesos que están envueltos, pues los métodos de lápiz y papel, por así decirlo, los métodos analíticos, pues no hay, es inviable, ¿no? Incluso computacionalmente, pues bueno, que el instituto menos mal que hace poco ha actualizado la infraestructura, conseguimos una ayuda de 700.000 euros en infraestructura de cálculo en paralelo, de cálculos computacionales, y procesos que antes nos tardaban días, pues ahora nos tardan horas, ¿no? Entonces, tenemos medios y realmente, claro, hace falta conseguir contratos de investigación algo estable y no tan precarios, porque claro, últimamente, en fin, ha habido convocatorias para un investigador que ha estudiado ingeniería o ingeniería informática bastante duro durante 4 o 5 años y dice, bueno, para este proyecto te pagamos 800 euros por mes. Hombre, la verdad, Claro, muy difícil. así se nos han ido en algunos al extranjero y están ahí pues mucho más bien tratados, ¿no? Y más realizados, ¿no? Para una persona que esté escuchando este episodio, ¿dónde puede encontrar información acerca de vuestro proyecto? Por ejemplo, me imagino un estudiante o una estudiante de, de este tipo de contenido y que diga, voy a informarme sobre esto y a lo mejor hasta se pone en contacto con vosotros y quién sabe. O sea, ¿cómo pueden encontrar? Sí, pues mira, es bastante fácil porque la universidad nuestra, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ujú. o simbología es ULPGC, ¿no? Pero Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene una página web en la cual en un apartado pone Instituto Universitario de Investigación, ¿no? Y ahí pues está incluso nuestro email y realmente teléfono de contacto, es decir, hay bastante información. Incluso es muy importante también que en la página web de la universidad tiene un enlace, lo que realmente es la Fundación Parque Científico Tecnológico, porque realmente es la que hace de interfase en los contratos que hacemos con empresas, ¿no? Y ahí hay un organismo también, un ente que es la OTRI, Organización de Transferencia, que han hecho incluso por cada grupo, han hecho una ficha, tanto en español como en inglés, bastante bien elaborada, porque han estado muchos meses y bueno, y realmente nos han exigido bastante en fin, que digamos las cosas de forma entendible, ¿no? Es decir, que realmente Que lo traduzcáis. sí, yo con algunas fichas de estas he sudado bastante, ¿no? Pero bueno, al final ha quedado un buen producto, ¿no? Porque Qué bien. Bueno, pues, para terminar esta interesante conversación, en la que he aprendido bastante, la verdad, ahora me va a servir para hablar con mis amigos y hacerme como que sé un poco de hidrógeno, de futuras energías y todo. Quería que le mandases un mensaje a los jóvenes, a la gente que pueda escuchar esto, para que se animen a informarse sobre todo sobre este tipo de información. sí. Sí, yo le diría a los jóvenes que tanto los que realmente estén motivados por las matemáticas, pero digamos en plan de optimizar, ¿no? De resolver, de obtener decisiones óptimas, ¿no? Con inteligencia artificial, que realmente en el campo de la energía va a haber mucha demanda de trabajo, porque realmente
Hay muchísimas cosas, decisiones óptimas que tiene que tomar la planta, incluso en tiempo real, porque realmente una cosa es el tiempo que se prevé para mañana, pero después en la realidad no es exactamente igual. Y entonces yo creo que hay apostar por ese tipo de aplicación en los terrenos de energía le va a abrir muchas puertas, ¿no? Aquellos que son ingenieros, pues yo creo que con el background que tienen multidisciplinar, ¿no? Realmente casi todos los ingenieros en España, aunque sean aeronáuticos o sean industriales, pues al final tienen una base fuerte de física, de química y de, en fin, saben, como decimos, sabemos de todo un poco, ¿no? Algunas cosas más, pero de todo un poco, así, entre comillas, ¿no? Entonces, también creo que es un campo por el cual realmente se está demandando continuamente, ¿no? Es decir, cada vez va a haber mayor inversión, ¿no? Y cuando realmente va a haber un despliegue va a ser en 2 o 3 años. Pero claro, el ponerse a estudiar ahora, el ponerse a profundizar, integrarse en grupos, colaborar, pues realmente permite que dentro de 2 años pues realmente se pueda participar en alguna empresa o algún grupo, algo, en fin, realmente que reconozca su valía y que realmente, en fin, sea importante para ambos, ¿no? Tanto para la empresa como para ellos. Claro, el problema es que encuentren todo esto que estás pidiendo que exista, el problema es que lo encuentren fuera de España, ¿no? Así que esperemos que a ver si en España nos ponemos las pilas y cuidamos a nuestros ingenieros. El tema del hidrógeno se va en la península. Nosotros estamos en las Islas Canarias, entonces no tenemos gaseoductos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el hidrógeno, por eso hablo yo de que, bueno, que lo traen en barco, por ejemplo, en forma de amoníaco, o lo producimos aquí, pero realmente si queremos trasladarlo de un sitio a otro, pues tenemos que utilizar barcos pequeños de amoníaco. Pero en la península ibérica, ¿no? En el resto de España, el hidrógeno puede transportarse por los mismos gaseoductos que hay, ¿no? Con lo cual, solo yo creo que se necesita un poco más de voluntad política y voluntad también empresarial, ¿no? Lo que pasa es que justo cuando ya estaba la cosa se estaba acelerando bastante, ¿no? Pues con esto de la guerra de Ucrania, pues realmente no es que se haya parado, pero sí se ha ralentizado pues algunas inversiones o realmente, pues no lo sé, es decir, se ha ralentizado un poco, pero Bruselas sigue diciendo que es prioritario y que es la forma, porque lo bueno de la energía renovable es que te da un grado de autonomía total, ¿no? Es decir, ya no depende de los árabes, no depende de nada, ya no depende del exterior energéticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes agua y aire, pues ya está, aire y agua, y ya tengo viento, tengo energía solar también, es decir, pues Sí, que realmente. puedes autogestionar un país, casi. Claro, por ejemplo, vamos a suponer un municipio de 10.000 o 20.000 habitantes, pues ellos pueden tener su desalinadora, pues están cerca del agua del mar, un electrolizador ahí realmente o varios electrolizadores de 5 megavatios, ¿no? Y un panel solar, en fin, y realmente son autónomos, es decir, hacen realmente su pequeña red independiente, ¿no? Y por tanto, yo creo que es como, vamos, una independencia total, ¿no? Y después que es modulable, todos estos procesos son modulables, es decir, puede haber plantas pequeñas, puede haber mini plantas o puede haber ya plantas de mayores dimensiones en todas las producciones que estamos hablando, ¿no? Y es Bueno, escalable, que no hay la tecnología no cambia mucho, ¿no? Por así decirlo. Pero sí todavía es un poco cara y por eso pues tardará uno, quizás por el tema económico, ¿no? Un poco, ¿no? bueno. Muchas gracias, Gabriel, por proponer todo lo que trabajáis con tu equipo. De verdad que tengo la cabeza ahora mismo como he aprendido muchas cosas, tengo que gestionarlo ahora todo. Un poco. Y en poco tiempo, sí, espero que la gente que escuche esto lo entienda, que comprenda que es una necesidad. Y muchísimas gracias por estar aquí. Antes de terminar, me gusta que el invitado le lance una pregunta al siguiente invitado.
O sea, tú no vas a saber quién es. Me gusta que le lances una pregunta y así se la hago. Y ahora te haré la pregunta que hizo el invitado anterior. Así que nada, lanza la pregunta para el próximo invitado. ¿Pero una pregunta general o Lo que te cualquiera? apetezca. Sí, sí. Ah, bueno, una pregunta interesante podría ser decir, ¿cómo se podría establecer el límite hacia la inteligencia artificial en cuanto que los robots sustituya casi neuronalmente, incluso alimentados con neuronas artificiales, pues casi nos puedan sustituir en 20 o 30 años, ¿no? Es decir, que ese problema de que la inteligencia artificial va muy rápido y que realmente cuál sería la forma de tratar, digamos, sus limitaciones, ¿no? Muy bien. Pues ahora te lanzo la pregunta que lanzó la invitada pasada, que igual, bueno, no sé cuál va a ser tu respuesta, pero ella me preguntó, me dijo, pregúntale a la siguiente persona qué cambio estético, qué operación estética se haría. ¿Que me haría yo? Sí. No, realmente como el otro día tenía 50 años y ahora ya tengo 65, así que El eso ha otro pasado. día, claro. Yo por eso te digo yo, pues mira, estéticamente mi mujer dice que bueno, que realmente un poco más de pelo me vendría Anda, bien mira. y también adelgazar, que quizás no es una operación estética, pero sí de voluntad, ¿no? Bueno, quizá en el futuro se puedan implantar cabello a través del hidrógeno o alguna historia así. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Gabriel. La verdad que he aprendido muchísimo. Estoy encantado con poder traer a personas como tú aquí a mi programa. Y bueno, te animo muchísimo a que sigas con el proyecto y nada, me gustaría que despidieses tú el episodio de la manera que tú quieras. Sí. Pues nada, agradecer, digamos, la oportunidad de transmitir, digamos, ciencia, transmitir inquietudes, ¿no? Es decir, que el poder transferir conocimiento, porque realmente es muy motivador y creo que es muy necesario y la universidad nuestra está, incluso a nivel nacional, se está apostando mucho por reconocer bastante la transferencia de conocimientos, de información, etcétera, ¿no? Es decir, que no la universidad, solo un buen investigador es el que escribe muchos papers, ¿no? Muchos artículos, y ahí encerrado en una burbuja, sino la interacción con la sociedad y realmente la difusión, ¿no? Pues Siempre. mira, yo te invito a si tienes algún compañero que quiera hablar de cualquier otra cosa, aquí estaré yo disponible para prestarle mi espacio y que hable de lo que quiera. O sea, cualquier tema aquí es bienvenido. Por eso se llama Me Tomen Todo, claro. Pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Gabriel. Espero que estemos en contacto. Creo que voy a entrevistar a tu hija, así que también te pasaré el episodio para que lo veas. Ok, pues muy bien. Oye, encantado. Hasta la próxima. Nada, el placer es mío. Muchísimas gracias. Adiós, Gabriel. Claro. Chao, chao. Chao.